Una guerra que parece no tener fin, una pesadilla que está cobrando la vida a las casas y las ilusiones de millones de inocentes. Imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Todas estas capturan el horror que viven las personas en Gaza, Israel y Jerusalén. ¿Cuál es el origen de esta desgracia? Entiende el conflicto más complicado de Israel y Palestina en 240. Mafián en 240. Es momento de suscribirte en YouTube. Recuerda, los videos de 240 en YouTube son sin censura. Hazlo ya. La guerra no comenzó el día de ayer, sino que se trata de un conflicto histórico que lleva existiendo más de 100 años. Se trata de una guerra entre judíos y musulmanes debido a las diferencias religiosas y reclamo de territorios. Todo comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron Israel. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como la Guerra de Independencia, y para los palestinos se llamó la Nakba, o bien la llamada destrucción o catástrofe, ya que 750,000 palestinos huyeron del país o fueron expulsados por tropas judías. En el año de 1956, tan solo 8 años después, Gran Bretaña y Francia bombardearon varios objetivos militares egipcios. Todo esto para forzar la reapertura del Canal de Suez. Años después, exactamente en el año 1967, comenzó la llamada Guerra de los 6 días, del 5 al 10 de junio, donde Israel salió victorioso contra una coalición inédita, conquistando la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y Altos de Golán. Después le siguió la Guerra de Yom Kippur o Guerra de Ramadán en el año de 1973 entre Egipto y Siria, todo esto contra Israel para poder recuperar el Sinaí y los Altos del Golán. La mayoría de los ataques fueron llevados a cabo en territorio árabe. Tan solo 6 años después, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Este tratado de paz marcó el término de 30 años de hostilidades y 5 guerras. Otro de los problemas que han generado conflictos es la migración de judíos a Jerusalén, ya que todos proclaman la ciudad como suya. Ahora pon mucha atención, pues uno de los principales problemas que desató la ola de violencia una vez más que estamos viviendo el día de hoy se desató cuando 2 palestinos realizaron un atentado donde murieron 4 personas en Tel Aviv, Israel. Debido a este incidente, el gobierno de Israel vetó la puerta de Damasco, que es la entrada a la ciudad de Jerusalén, en plena celebración del Ramadán, que es sagrada para los musulmanes. Prohibieron así la entrada a más de 83,000 palestinos. Sumando a esto, las autoridades israelíes han intentado desalojar a familias palestinas de un barrio de Jerusalén. Todo esto mediante un proceso judicial histórico desde el 2009. Estas acciones han generado una serie de manifestaciones palestinas que han desatado la violencia y una nueva guerra. Las manifestaciones tuvieron lugar en la puerta de Damasco, desde el inicio de la celebración del Ramadán, donde palestinos se enfrentaron con la policía, lo que ocasionó que el grupo islamita Hamas respondiera con un ataque de más de 200 cohetes contra Israel. Hasta el día de hoy, estos ataques han cobrado la muerte de 78 personas, entre ellas mujeres y niños inocentes. La ONU ha alertado que estos conflictos podrían crecer y convertirse en una guerra a gran escala, que sería imposible de contener. Tanto el grupo palestino Hamas como Israel han dicho que cesarán los ataques cuando el otro lo haga, pero la violencia no ha cesado. Hace unos días Moscú y el grupo Hamas propusieron un alto al fuego, pero Israel lo rechazó y dijo que la guerra estaba lejos de terminar. La última vez que sonaron las alarmas antiaéreas fue en el año 2014, pero el pasado 10 de mayo del 2021 revivió el horror de todas las familias que anhelan vivir en paz. Según datos de la ONG Save the Children, más de 194,000 niños en Gaza necesitaban ayuda psicológica en el 2014, cifra que seguramente se duplicará en estas fechas, pues la guerra apenas comienza, y además de destruir hogares, está destruyendo las almas, la tranquilidad y la felicidad de millones de personas. 240 segundos fueron necesarios para entender un conflicto que lleva más de 100 años,
llenando a un país con la sangre de sus habitantes, llevándose los sueños y la inocencia de los más pequeños entre los escombros de la desgracia. Deja tu like, comparte y suscríbete a Mafián en 240 si quieres más videos así. Recuerda suscribirte en YouTube para ver todos estos videos sin censura. Hazlo ya. Esto es Mafián en 240. Nos vemos en el siguiente video. Mafián en 240. El mundo colapsó después del llamado de Colombia. Los disturbios inundaban las calles desde el 28 de abril. Sin embargo, la represión policial comenzó desde hace poco más de 24 años, mas no es propia